Fiebre oropouche o fiebre oropouche. Esta es la nueva enfermedad que está causando preocupación a las entidades sanitarias internacionales, principalmente la Organización Panamericana para la Salud. Una enfermedad relativamente poco conocida y de la cual no existe abundante información. Y por tanto, hemos preparado este video que recopila la información existente sobre ella y vamos a traerla acá a compartirla. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir esta información. El primer reporte de esta enfermedad se produjo en el año 1955 en la zona de Vega de Oropouche, en Trinidad y Tobago. Un trabajador forestal que comenzó a presentar fiebre y un cuadro viral que generó un brote en esa zona. A este brote le llamaron fiebre de Oropouche. Pocos años después se produjeron brotes de mayor magnitud en la zona norte de Brasil. De todos ellos hubo uno muy importante en la región de Belén entre 1979 y 1980 con más de 100.000 casos. También en el Amazonas hubo otro importante con 97.000 casos de esta fiebre. Debemos destacar que estos son casos reportados porque generalmente hay subregistro en esto. Recuerden que esta zona también abundan otras enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla, entre otras. Más allá de Trinidad y Tobago y Brasil, la enfermedad se fue expandiendo lentamente a lo largo de varias décadas y toda esta zona de la región amazónica, que es una zona lluviosa, húmeda, con temperatura alta y gran presencia de mosquitos, ha favorecido esa diseminación hacia áreas de Centroamérica y existen inclusive pronósticos de extensión hacia regiones superiores, en la región norte de México. Es interesante que modelos de pronóstico que daban, por ejemplo, a Cuba dentro de posibles zonas de expansión, justamente en este año 2024 se ha observado en la región oriental, que era donde los modelos daban una posible entrada al país, pues efectivamente en mayo, finales de mayo de este año 2024, pues se reportó el primer caso en Santiago de Cuba, en la región oriental, y ya se ha ido expandiendo hacia otras zonas del país, favorecidos por las condiciones climáticas y la presencia también de vectores. Aquí les muestro una interesante línea de tiempo de los hechos más importantes que han ocurrido en la enfermedad a lo largo de 5 o 6 décadas. Bueno, aquí tenemos el primer reporte en el año 55, que ya les hacía mención en Trinidad y Tobago. Luego tenemos que en el año 1960 se aísla por primera vez el virus en mosquitos, tanto en Trinidad y Tobago como en Brasil. En el año 1968 se descubre el test de aglutinación. Luego, tiempo después, en el año 2000, se desarrollan métodos más avanzados, el método de ELISA y métodos genéticos que todavía se usan, y en el 2010 se realizó el primer secuenciamiento genético del virus. Desde su primera descripción hasta la actualidad, vean cómo las publicaciones científicas relacionadas con el virus de Oropouche han ido en ascenso, fundamentalmente en los últimos 15 años. Sobre su agente causal y las vías de transmisión, debemos decir que esta enfermedad es producida por un virus del género Ortobunyavirus. Es un virus RNA monocatenario con un tamaño de 90 a 120 nanómetros. Y vean que, aunque tiene ciertas similitudes con el coronavirus, el conocido coronavirus, ellos no comparten la misma clasificación. Sí es importante señalar que el virus de Oropouche pertenece a los arbovirus, o sea, el virus transmitido por artrópodos. Específicamente, él se transmite a través de mosquitos y jejenes, y esto, como veremos, es un aspecto muy importante desde el punto de vista epidemiológico. A los efectos de su control, es importante saber que el virus Oropouche tiene dos ciclos de vida. Tiene un ciclo de vida selvático, que se supone que ahí fue su origen, en el cual existen varios animales que pueden transmitirlo al hombre a través del vector intermediario, que es el mosquito. Todavía no está muy bien definido cuáles son todas las especies de mosquitos que en la selva pueden hacer el paso de los animales al hombre. Sí se ha aislado el virus a partir de aves, de también el perezoso, el mono tití, entre otros. Esas son las especies que más se han reportado. Normalmente lo que ocurre es que el hombre, al visitar esas áreas selváticas, pues es picado por los mosquitos de allí, de esa zona, y luego al ir hacia la zona urbana, pues lleva en su sangre ya el virus, y ahí sí se ha reportado que en la zona urbana existen dos vectores fundamentales: el jejen o Gulicoides paraensis y el Culex quinquefasciatus. Son los vectores de transmisión en la ciudad. Es
importante también saber que existen diferencias entre el Culex y el Aedes, que son los dos mosquitos, dos especies de mosquitos más comunes. El Culex se desarrolla fundamentalmente en aguas sucias, aguas albañales, no así el Aedes aegypti, que es más bien un mosquito que prefiere para su ciclo de vida las aguas limpias. Esto significa que donde existan aguas acumuladas con residuales son los sitios ideales para la reproducción del Culex. Y esto es importante saberlo a la hora de los controles epidemiológicos, control de foco. Para comprender mejor la enfermedad debemos hacer un análisis más detallado sobre la estructura de este virus. Tiene un RNA fragmentado en tres partes, una región mayor o larga, una región media y una región menor. Estas estructuras tienen la información genética para la reproducción del virus. Por ejemplo, ellas contienen la RNA polimerasa, que es una enzima que le permite reproducirse, o sea, reproducir su material genético una vez que infecta la célula, y también otras estructuras relacionadas con la resistencia al sistema inmunológico, cosa que vamos a hablar más adelante. También contiene la información para dos proteínas que son muy importantes desde el punto de vista antigénico y para la diseminación viral, que es la proteína GC y la proteína GN, que son después utilizadas para el diagnóstico inmunológico. También es importante saber que estas estructuras, cuando el virus infecta, el virus está en una zona endémica en la cual coexisten varios tipos de variantes del virus, pues estos materiales genéticos, cuando infectan una célula, o sea, puede ocurrir que una célula sea infectada a la vez por dos virus del mismo virus de Oropoche, pero de diferentes variantes. Y entonces ahí existe un entrecruzamiento de genes y eso puede propiciar la aparición de nuevas variantes. Por ejemplo, aquí en este artículo de este propio año se describen algunas variantes que han surgido a partir de variantes que incluso han estado en Perú, aquí a la derecha se ve, y en Brasil, y luego ellos han confluido para formar nuevas variantes genéticas. Y bueno, en estos momentos se han descrito, por ejemplo, que existen 4 genotipos ubicados en diferentes regiones de Sudamérica y Centroamérica. Esto también resulta de gran interés a la hora del diseño de fármacos y de los controles epidemiológicos. Bueno, ahora vamos a explicar qué es lo que ocurre dentro del organismo cuando el mosquito o el jejen nos pica y nos transmite este agente. Pues el virus, una vez que entra al organismo, hace un periodo de circulación y comienza a infectar las células. Aquí vean, por ejemplo, esto es un cultivo celular, que es un modelo que representa lo que ocurre al infectar el virus, y vean cómo en el paso del tiempo las células se van destruyendo. Esto después, más adelante, vamos a ver que esto también ayuda al diagnóstico de la enfermedad. Pero bueno, profundizando más en esto, el ciclo de vida dentro de la célula de este virus es parecido al de otros virus de RNA. Él penetra a la célula, inyecta su material genético y a partir de ahí, pues él aprovecha toda la maquinaria genética de la célula que infecta para producir las partículas virales, incluyendo el mismo RNA y también las estructuras antigénicas. Ya una vez formado, él se acopla, se ensambla y sale al exterior multiplicado. Y todo esto ya va causando la destrucción celular. Esto es ya cuando la célula está infectada, que va a morir, pero también existe algo muy importante, que es la respuesta inmune contra el virus. Aquí vemos, por ejemplo, una célula de la inmunidad innata, un macrófago o célula dendrítica que está reconociendo el virus, y una vez que se activan estas células del sistema de vigilancia, ellas comienzan a producir una serie de mediadores que se llaman citocinas, que cuando se liberan a la sangre, ellas van a alterar el centro termorregulador, y por eso esto va a propiciar la elevación de la temperatura y la fiebre, que es lo más característico de esta enfermedad. La fiebre Oropoche tiene un cuadro clínico leve, es lo más habitual. Tiene un periodo de incubación desde que el virus entra hasta que comienzan los síntomas de alrededor de 5 días aproximadamente.
En ese momento, ya cuando ocurren los síntomas, cuando existe la mayor cantidad de virus circulando en la sangre, o sea, esto se llama viremia. Hay una viremia importante y es un momento adecuado para detectar el virus. Luego va ocurriendo una reducción de la viremia que ya en torno a los 7 días, quizás menos, algunas personas más, otras personas demoran un poquito más, un poquito menos. Ya a la semana del comienzo de los síntomas, pues ya existe una recuperación de la enfermedad. Bueno, aquí las manifestaciones clínicas más importantes, la más común es malestar general, fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, se conoce como mialgia y artralgia. Puede haber también náuseas, vómitos. Debemos saber que esta enfermedad en algunos casos puede traer complicaciones y entre las complicaciones más importantes tenemos la meningitis aséptica. Esta es una infección de las meninges a nivel del sistema nervioso central. Esto ocurre cuando el virus no se circunscribe a los tejidos periféricos de la sangre, sino que logra invadir el sistema nervioso. Y esto puede ocurrir por vía neuronal. El propio virus puede ir transitando a través de las neuronas, a través de los nervios, hasta el sistema nervioso central. Este mecanismo neuronal lo tienen otros virus, como por ejemplo el virus de la rabia. Pero también importante es la propia vía hemática, en la cual cuando existe una viremia importante, el virus es capaz de romper la barrera hematoencefálica y de ese modo poder llegar a las estructuras del sistema nervioso. Otra complicación también que puede observarse es la presencia de hemorragias, como lo mismo que ocurre, por ejemplo, en el dengue. Y vemos aquí que, por ejemplo, se pueden observar en la piel la presencia de regiones hemorrágicas conocidas como petequias, que son pequeños puntos hemorrágicos, y púrpura, que son lesiones un poquito mayores, ¿no? También puede haber algún tipo de sangramiento nasal, etcétera. Ahora voy a explicar algo que es un poco más de interés de los médicos y biomédicos, y es cómo responde el sistema inmune. Ya les mencioné la primera parte, ¿no? La inmunidad innata que libera algunos tipos de mediadores, pero vamos a ver cómo es que este fenómeno ocurre. Y es que verdaderamente este virus no tiene una diferencia muy marcada en relación con los virus que ya se conocen. Es decir, él, una vez que penetra, que es reconocido por las células del sistema inmunológico, el sistema innato, pues es internalizado por los macrófagos, fundamentalmente células dendríticas, y estas células contienen una serie de estructuras llamadas toll-like que cuando se estimulan estas moléculas, pues ellos van a desencadenar una serie de vías de transducción que van a llevar a la producción de estas citocinas que yo les explicaba, que son los pirógenos endógenos. Son fundamentalmente interleuquina 6, TNF-alfa y interleuquina 1, que también se produce por otra vía que, bueno, no voy a aplicar en estos momentos porque es más complejo. Pero también los virus pueden invadir el citoplasma de la célula, y en el citoplasma también existen mediadores que están ahí como una segunda alternativa, porque a veces los virus se escapan del lisosoma, del fagolisosoma, y entonces al pasar al citoplasma, pues las células también tienen moléculas que son capaces de reconocerlo. Existe otro mecanismo u otros mediadores de extrema importancia para la defensa antiviral, que es la producción de interferones. Y el virus Uropoche también estimula la producción de interferones. El interferón es una molécula muy importante en la defensa antiviral. ¿Por qué? Porque ella, cuando se produce, ella protege al resto de las células para que no sean invadidas por estos virus. Por eso se llama interferón. O sea, el nombre interferón viene de interferencia. Ellas como que blindan a las células sanas que no han sido infectadas todavía. Por eso es que el interferón también se usa como terapia antiviral. Pero también el interferón ayuda a destruir las células que ya están siendo infectadas para evitar que el virus se disemine. Y también el propio interferón es capaz de estimular otras moléculas, o sea, otras vías del sistema inmunitario. Por tanto, es una molécula de gran importancia en la defensa antiviral. Es importante saber que los virus, en la misma evolución de ellos, porque los virus evolucionan junto con nosotros, ¿no? Ellos también desarrollan mecanismos de resistencia a la producción de interferón. Si el interferón es importante en la defensa antiviral, pues los virus también, como forma de supervivencia, tienen herramientas para bloquear la producción de interferón. Y entonces, cuando esto ocurre,
pues estos pacientes presentan una mayor carga viral. También existen personas que desde el punto de vista genético tienen ciertos déficits de vías de producción de interferón, y a veces esto explica por qué hay pacientes que demoran más que otros para recuperarse de una infección viral. Y es que se ha visto que muchas de estas personas tienen déficit a nivel puntual, a nivel molecular, de vías de producción de interferón, y por tanto estas personas demoran más en recuperarse. Estas vías, muchas de ellas fueron descubiertas durante la pandemia de COVID-19. Esta pandemia permitió estudiar estos mecanismos de defensa antiviral, y en otro video le voy a preparar, si les interesa, ¿no? Un poco sobre este tipo de afectación que tienen algunos pacientes. Además de la inmunidad innata, bueno, también estos virus producen la estimulación de anticuerpos que van a reducir la carga viral. También se estimulan otro tipo de linfocitos como los linfocitos CD8 o citotóxicos que destruyen las células infectadas. No solamente es importante destruir los virus que están circulando, sino las células infectadas, que son verdaderas fábricas de producción de virus. Y entonces el sistema inmune está preparado para ambas contingencias. Ahora bien, vamos a hablar del diagnóstico de la enfermedad. Realmente el diagnóstico de la fiebre uropoche es un diagnóstico clínico, y lo más importante de esto es que hay que diferenciarlo, sobre todo en los primeros días, del dengue. El dengue, que es una enfermedad también transmitida por mosquitos y que tiene un cuadro clínico bastante similar. Es muy difícil poder diferenciar una enfermedad de otra. Vamos a describir ahora algunos métodos diagnósticos existentes. Debemos decir que estos métodos no son de rutina, son métodos verdaderamente caros y no están al acceso de todas las instituciones, y por tanto se aplican más para identificar los focos o la existencia de brotes en determinadas zonas. De todos modos, vamos a comentarles algunos métodos existentes. Tenemos en primer lugar el aislamiento viral y en cultivo celular. Cuando se aísla el virus de una muestra y se cultiva en ciertos tipos de líneas celulares, los virus van a causar un efecto que muchas veces es característico de ciertos virus. Por ejemplo, el desarrollo de sincitio, las células comienzan a morir, comienzan a alisarse y van formando confluencia, y esto ayuda a identificarlas porque hay virus que tienen patrones de destrucción celular que son característicos. Entonces, esto es una forma de detectarlo. Existen otras herramientas diagnósticas, por ejemplo, la inyección en ratones lactantes. Se inyecta la muestra sospechosa y bueno, ellos también van a desarrollar ciertas alteraciones morfológicas que se estudian. Pero bueno, estas no son métodos, lógicamente, son métodos muy trabajosos, ¿no? de llevar a cabo, y por tanto, existen métodos más refinados como, por ejemplo, los genéticos. Las pruebas moleculares, el PCR, que muchas personas conocieron de esto cuando la pandemia de COVID-19, y bueno, este viene siendo la técnica de oro para la detección de estos virus. Debemos decir que en la actualidad no existe un método de identificación de antígenos. Ustedes recuerdan en la pandemia de COVID-19 aquel test nasal, ¿no? que determinaba por inmunocromatografía la presencia del antígeno viral. Esto en estos momentos para el virus Oropoche no existe. También tenemos otro grupo de métodos que son los métodos serológicos, de los cuales ya yo le hablé al inicio del video, basados en la detección de anticuerpos. Es decir, cuando una persona es infectada, ya le comentaba que produce anticuerpos específicos, y esto se usa para el diagnóstico. Entonces tenemos los test de ELISA, fijación de complementos, inhibición de la hemaglutinación. Pero estos métodos, si bien son sensibles y relativamente baratos, tienen el inconveniente de que no existen en estos momentos para la fiebre Oropoche kits comerciales para este tipo de determinaciones. Por lo tanto, los métodos que existen son caseros, desarrollados en los laboratorios, no tienen el control de calidad suficiente como para ser comercializados. En relación al tratamiento, que sé que es una de las cosas que más les interesa a las personas, bueno, en estos momentos no existe una terapia específica para el virus Oropoche. El tratamiento continúa siendo, igual que las otras infecciones virales, un tratamiento sintomático. O sea, las personas que están sufriendo ya los síntomas de la enfermedad tienen que hacer reposo, abundante líquido. Si tienen fiebre, pueden tomar un antipirético. Si tienen algún tipo de dolores musculares, puede tomar analgésico. Esto todo siempre indicado por el médico. Pero
Bueno, también existen algunos remedios naturales, ¿no? Que ayudan un poco también a mejorar las defensas, pero no existen tratamientos específicos. Hay algunos fármacos, algunos métodos que se han ensayado. Bueno, ya les hablaba del interferón alfa, que es un medicamento, un producto antiviral, pero que no es de uso rutinario. También se ha ensayado la ribavirina y el favipiravir, que son productos antivirales, pero sin una eficacia aún demostrada. Vacunas, bueno, todavía no existen vacunas contra esta enfermedad, si bien existen ensayos a nivel de laboratorio, a nivel preclínico, todavía no existe en el mercado un producto preventivo vacunal. Lo que sí para la prevención es importante, y esto es de las cosas más importantes que tenemos en nuestras manos para poder evitar la expansión de esta enfermedad, y es el control de la transmisión del virus. O sea, es la eliminación del vector de transmisión, el mosquito o el jejen, que ellos se reproducen, ya le decía, en aguas estancadas, el cules, que es el mosquito que más, en muchas áreas, es el que más protagonismo tiene en la transmisión. Bueno, pues la forma más eficiente que tenemos de evitar su expansión son los controles de foco, la limpieza de las áreas verdes, la eliminación del agua estancada, eliminación de residuos. También, bueno, la fumigación es una vía también que existe, ¿no? Para eliminar los mosquitos que están en fase adulta. La presencia de mosquiteros también ayuda, sobre todo cuando hay personas que están ya enfermas. Se suele usar el mosquitero para evitar que el mosquito cuando pique, bueno, puede pasar la enfermedad a personas sanas. O sea, esta es una forma bien clásica que se mantiene siempre. De igual modo, se debe usar ropa con mangas largas y siempre que sea posible para evitar la picadura del mosquito. También el uso de repelente también suele ser usado. Y bueno, estas son las medidas que se pueden tomar para la prevención de esta enfermedad. De modo que son cuestiones elementales que hemos abordado en este video. Espero que les haya sido útil. Pueden escribirnos en los comentarios si les ha quedado alguna duda, si tienen algo que adicionar a lo que se ha expuesto aquí. Y bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir esta información. Muchas gracias por la atención y bueno, nos vemos en el próximo video.